flotando, mira que está ahí arriba, el pinche monstruo. ¿Qué dices? Pues aquí no se va rápido, ¿no? Pero deberían de estar ellos hacia acá, de este lado. Ah, pues acá está la mano. Sí, a ver, ¿de qué lado? Pero es que este lado está subiendo. Sí, es un asesino bruto. Bueno. Entramos justo. Seguimos invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas ¿Qué dices? ¿Cómo a la estás? clausura Mucho gusto también. del Palacio Nacional, Saluda por acá. donde se encuentran quienes, en lugar de defender los intereses de la nación, se han echado en ¿Cómo brazos estamos? de los Estados Unidos y de otros países, primero para entregar los derechos de los trabajadores con su reforma laboral, que lo único que ha conseguido es pagar salarios miserables a los trabajadores, la reforma educativa que va a generar mucho más personas sin tener acceso a la educación, solo aquellos que tengan el dinero para pagarla. De la misma manera, esta reforma energética que tiene la única y exclusiva intención de entregar los yacimientos, la perforación y la explotación de los pozos petroleros, entregar la riqueza nacional. Y tal como sucede con Televisa, con Telmex, con Cementera México y con otras grandes empresas, a estas grandes petroleras no les van a cobrar impuestos, tal y como sucede con los grandes consorcios que actualmente dominan la economía mexicana. Y por eso, además de esta reforma energética, y por eso hacemos estos eventos, estos llamados a los ciudadanos, en su llamada reforma financiera, como van a entregar la riqueza petrolera, el gobierno va a tener menos dinero y se van a ver obligados a aumentar los impuestos. Y por eso se dice que va a aumentar el impuesto al valor agregado del 16 al 22%, incluyendo alimentos y medicinas. Si los ciudadanos, si los mexicanos no empezamos a actuar en contra de esta circunstancia, con toda seguridad pasarán por nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes no serán más que esclavos de los grandes consorcios internacionales y vivirán como vivían nuestros ancestros en la colonia, en un semiesclavismo y sin ningún futuro posible. Por eso los invitamos el día de hoy a que nos acompañen dentro de unos minutos a esta clausura del Palacio Nacional, aquí en este lugar, dentro de unos minutos. Pues vamos a iniciar este acto de clausura del Palacio Nacional. Y como ya sabemos que el miedo no anda en burro, por eso pusieron, ante el temor ante los trabajadores de la educación y en general ante el miedo que le tienen a la población y a la gente, este gobierno que llegó al poder de manera profunda y lamentablemente fraudulenta, se esconde de los ciudadanos y por eso ponen barreras. A pesar de ello, vamos a hacer esta clausura hasta donde llegamos y le voy a dar la palabra a Gerardo Fernández para que él explique un poco más acerca de este asunto. Compañeros, primero agradecerles la asistencia, que es una convocatoria a bote pronto, porque habíamos convocado para hoy a las 7 de la mañana en el Senado de la República. Y me ha dicho Enrique Peña Nieto que
iba a presentar su reforma energética el día de hoy. Y sin embargo, cuando nosotros el sábado en la Asamblea lo fuimos a conocer que íbamos a hacernos entonces en torno al Senado, adelantó para el lunes su presentación de la reforma. Entonces hicimos una consulta ahí con los compañeros de la Dirección de Ánimo hacer la clausura simbólica de la puerta central del Palacio Nacional por traidores a la patria. ¿Por qué? Dice Peña Nieto, es el nuevo general Lázaro Cárdenas, que viene a salvar a la nación, pero convoca para que salve a la nación a las transnacionales del petróleo que el general Cárdenas expulsó por voraces, por arrogantes, por canallas. Háganme el bendito favor. Mira, primero, miente Enrique Peña Nieto en todo lo que dijo en su presentación. Somos el quinto productor de petróleo crudo del mundo. Pemex es el quinto productor de petróleo crudo del mundo, con una producción estable de 2,5 millones de barriles al día, que le cuesta a Pemex producir los $6, con todo, con el sindicato, con el contrato colectivo, con el pasivo, con la corrupción del sindicato, con la corrupción del gobierno, con las raterías del narco, de los ductos de petróleo y de combustible. Con todo eso, con todo y que Salinas hizo a pedacitos, con todo y que se privatizó el 100% de la petroquímica, le cuesta $6 cada barril de crudo a Pemex y se vende entre $100 y $110 cada barril. 2,5 millones por 365 días al año. Pemex, esa que dicen que es ineficiente, tuvo ventas por $126.600 millones el año pasado y tuvo ganancias por $69.600 millones, de las cuales la Secretaría de Hacienda se quedó con $69.400 millones. Le dejó a Pemex $200 millones. ¿Y qué hizo Pemex? Compañeros, deberían hacerse un poco lado para que la gente que va pasando también no importa que pase o no pase, no me los distraigas, camarada, no me los distraigas. Porque la gente de acá es no importa, no nos los distraigas. El tema es el petróleo, no que la gente pase. El tema es el petróleo. El tema es el robo del patrimonio a la nación. Son $200 millones que le dejó a Pemex Hacienda, y a pesar de eso Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles al día. Y es la empresa 36 del mundo, la 13 de América, la segunda de América Latina y la primera de México. Ni todas las empresas privadas juntas se igualan con Petróleos Mexicanos, ni todas juntas. Es Pemex la empresa con más bajos costos de operación de todas las petroleras del mundo. ¿Lo oyeron bien? La de más bajo costo de operación. Es la segunda con más bajos costos en exploración. Y dicen estos canallas que Pemex no puede. Si ellos no pueden manejar a Pemex, que renuncien, pero que no entreguen el patrimonio del país a las transnacionales. Segundo, dicen que tenemos que llegar a 3 millones de barriles de petróleo diario, y yo pregunto, ¿para qué si somos el quinto productor del mundo? Si le exportamos, somos el tercer exportador más importante de petróleo crudo a Estados Unidos, el mercado de petróleo más grande del mundo. El tercero, solo abajo de Canadá y de Arabia Saudita. Y quieren que lleguemos a 3 millones. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿No sería mejor que se construyeran las 5 refinerías que se requieren en el país para dejar de importar la mitad de la gasolina y para exportar, en vez de petróleo crudo, gasolina, combustible, productos derivados de la refinación y de la petroquímica? Fíjense, un barril de petróleo produce un empleo. Un barril de petróleo refinado produce 16 empleos. Un barril de petróleo en productos petroquímicos produce 60 empleos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
construir las refinerías, rescatar la petroquímica nacional que privatizó Carlos Salinas y entregó a las transnacionales del ramo, y procesar nuestro petróleo en vez de exportar más petróleo crudo. Imagínense si no serán canallas que exportan petróleo crudo e importan gasolina. Dijo en su discurso Peña Nieto que se van a construir las refinerías. No, dijo que va a subir la producción a 3 millones de barriles. ¿Para qué? ¿Para qué queremos? Para que se refinen en otro país, para que se refinen en Estados Unidos y luego no lo vendan más caro. Dice Peña Nieto, la renta petrolera seguirá siendo del pueblo de México. Y las transnacionales, ¿a qué vienen? Vienen a trabajar de gratis, vienen con esa alma bienhechora que los caracteriza, a ayudar a la nación. Esas mismas que en los años 20 del siglo XX se llevaron todo el petróleo del país. En los años 20 fuimos el segundo productor de petróleo más importante del mundo. ¿Cuál fue el beneficio para México? Ninguno. Amenazas de invasión militar de Estados Unidos, presiones al gobierno de Obregón que durante 3 años no se le reconoció. Obregón que era un cabrón, no un tipejo, no un títere como Peña Nieto. Obregón que tenía el corazón en su lugar, que se le podía criticar muchas cosas menos ser un débil. Y lo doblaron y lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli, que decía que el artículo 27 constitucional no se aplicaría de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que las transnacionales decían que el petróleo era de ellas, no de México, que el artículo 27 constitucional era espurio, que lo que había en el subsuelo no era de la nación, sino de las petroleras. Esto es lo que dijeron todo el tiempo. Si se les olvida Peña Nieto, no lo sabe, no le importa, en 1938 el general Lázaro Cárdenas expropió porque no quisieron darle un aumento salarial a los trabajadores petroleros. Esos que dicen que van a venir a generar empleo, ya estuvieron aquí, los corrimos del país porque se negaron a acatar un fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que dijo que sí procedía el aumento salarial. Y la Suprema Corte de Justicia, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, dijo que sí procedía el aumento y las transnacionales dijeron no damos el aumento. Y ahí, en ese despacho donde Peña Nieto no debería poner un pie, debería estar ahí un hombre o una mujer digna representante del pueblo, en ese despacho del presidente de la República, el general Cárdenas les dijo, tiene que resolverse este problema, pongan los 26 millones de pesos del contrato colectivo de los trabajadores petroleros. Y las transnacionales del petróleo dijeron no, vale 44 millones el contrato colectivo. Y el general Cárdenas les dijo, 26 millones, ese es el laudo y eso se respeta. Y un arrogante representante de las petroleras le dijo al presidente Cárdenas en su cara, ¿quién garantiza que van a ser 26 millones? Y el presidente Cárdenas le dijo, no, el presidente de la República. Y el insolente le respondió, usted, burlonamente. El presidente dio por terminada la sesión, se fueron y todavía se intentó un acuerdo con las transnacionales del petróleo que no quisieron dar el aumento salarial. Y entonces, el presidente Cárdenas, el estadista, el hombre cabal, el representante del pueblo, no como este títere de Peña Nieto, dijo, expropio las empresas petroleras. Y entonces las empresas petroleras regresaron y dijeron, sí tenemos los 26 millones. Y el presidente Cárdenas dijo, no, se acabó, el petróleo es nuestro, las empresas son nuestras, la riqueza es nuestra y se pone al servicio de la patria. Y dice Peña Nieto que está haciendo una reforma igual que la que hizo el presidente Cárdenas. No tiene vergüenza. El presidente Cárdenas corrió a las transnacionales del petróleo y este canalla quiere regresarla. Quieren que vuelvan a sacar el país, quieren que vuelvan a tener nuestros recursos naturales a su disposición y como lo decía el propio presidente Cárdenas, aquel que entrega los recursos naturales al extranjero es un traidor a la patria. Quieren engañarnos diciendo que Pemex no puede. 36 empresas del mundo,
126.600 millones de dólares, la de más bajo costo. Dice que se necesitan las transnacionales para entrar en aguas profundas. Hay un documento de agosto de este año, de PEMEX, del Departamento de Relación con Inversionistas, que informa de manera puntual que hay 21 pozos petroleros perforados en aguas profundas y que se hizo en colaboración con Shell, que se hizo en colaboración con Petrobras, que se hizo en colaboración con BP, que son de las grandes transnacionales petroleras del mundo. ¿Necesitó una reforma legal para meter a las petroleras aguas profundas? No, no la necesitó. Pero lo más importante, nosotros no necesitamos entrar a aguas profundas. Nuestro petróleo está en aguas someras, nuestro petróleo está en tierra firme. Quien ya se acabó su petróleo es Estados Unidos. Él es quien necesita entrar a aguas profundas porque consume 30 millones de barriles al día y solo produce 7. Entonces va a aguas profundas, y entonces va al gas de vistas, y entonces va a la desesperada porque ya no tiene petróleo. Nosotros, ¿por qué vamos a entrar a aguas profundas? ¿Por qué vamos a entrar a Chicotepec, que no es confiable? ¿Por qué vamos a entrar al gas de Lupitas, que es gas? Y el gas se quema todos los días en la explotación de petróleo en la zona de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, de Tamaulipas. Nos quieren engañar diciendo que va a bajar la gasolina si entran las transnacionales, que va a haber empleo bien pagado si ya acabó con los derechos laborales, con la reforma laboral, que va a haber desarrollo para México. Lo mismo dijo el vendepatrias de Salinas, que está detrás de Peña Nieto, cuando el Tratado de Libre Comercio que ha arruinado a la nación y que ha acabado con la planta productiva del campo y la ciudad. Viene el PRD cuando dicen no vamos a esa reforma, pero son unos mareados al decir que sí quieren la modernización de Pemex. La modernización que estos entienden es la modernización de ferrocarriles nacionales, que son tan modernos que son invisibles. No existe el ferrocarril, lo acabaron con esa infraestructura tan importante que tenía el país. Como entregaron la banca al capital extranjero, primero dijeron que no, luego dijeron que el 20% de inversión, luego que el 49% y ahora es el 100%. Como entregaron las telecomunicaciones al 100%, como están entregando los satélites también del país al capital extranjero, y como han entregado las minas. Somos el principal productor de plata del mundo desde hace 500 años. Esto ya dejado al país. Como le dice el general Lázaro Cárdenas en su discurso de expropiación del petróleo, las petroleras no construyeron un hospital, no construyeron una escuela, no construyeron un centro cultural, no construyeron una carretera, no construyeron nada, no dejaron nada al país, nos saquearon a casas descansadas. Y todavía cuando se les expropió pedían la intervención militar de Estados Unidos en México. Sacaron el dinero antes de la expropiación, presionaron a la economía del país y después de la expropiación bloquearon económicamente a México. No le permitían compra de equipo, no le permitían compra de maquinaria, no le permitían compra de un tornillo. Estuvieron boicoteando las exportaciones de México al exterior. Esos son los salvadores que convoca Peña Nieto. Ellos van a venir a bajar el precio de la gasolina. Esos son los que van a salvar a la patria. Son unos canallas, unos vendepatrias. Y termino. Me he alargado un poco, pero es necesario. La luz, como le decimos popularmente, la energía eléctrica. Se compra la mitad de la energía eléctrica a las transnacionales violando la Constitución. La cobran a precio internacional y dicen que si entran las transnacionales la va a bajar. Pero ¿cómo la va a bajar si va a seguir importando gas natural cuando lo que necesitamos para producir energía eléctrica son los que tenemos para producir, valga la redundancia, que tenemos sol, tenemos un cabronal de sol, viento, que tenemos agua, y derivados de combustibles derivados del petróleo. ¿Por qué gas natural si gas natural no tenemos? Si necesita ser o bruto o corrupto para estar importando gas y llevarse las comisiones. Es lo segundo lo que están haciendo. Por eso no se refina la gasolina, que se llevan comisiones, porque ¿qué dice el Pemex internacional? No dijo nada.
Y Pemex Internacional es privado, es una sociedad anónima que vende el petróleo crudo que Pemex produce y compra la gasolina que se usa en el país. Y no le da cuentas a nadie, absolutamente a nadie. Hay tres documentos, lo que estamos diciendo y yo. Un documento de julio del año pasado de este Departamento de Relación con Inversionistas, donde le dicen a los inversionistas, miren, Pemex es una chingonería, es poderosísimo, es muy importante, inviertan. Y a los mexicanos nos dicen que no sirve. Ponen a Standard & Poor's, a HR Ratings, a Moody's, a Fitch, que son calificadoras internacionales a decir que Pemex es la quinta la maravilla, que sí es, y aquí vienen a decir que Pemex no sirve. No tienen dinero. Dicen que Pemex no tiene dinero, y en esos documentos de julio del año pasado, de marzo de este año, de agosto de este año, presentan cómo han colocado en el mercado financiero del mundo bonos de 400 millones de dólares que se han vendido inmediatamente y han tenido 3 veces, 4 veces y 5 veces sobre demanda. Literalmente se los han arrebatado de las manos los inversionistas del mundo y dicen que Pemex no es confiable y que no puede conseguir sus recursos. Tú llamarías al violador para que cuidara a tu familia. Tú llamarías al ratero para que cuidara tu casa. Tú llamarías al asesino para que protegiera tu colonia. Pues ¿cómo estamos en las transnacionales que han generado inclusive guerras en el mundo por el petróleo para que vengan a salvar? Se necesita ser cretino para hacer una cosa. No es cierto todo lo que ha dicho Peña Nieto. Y yo aquí quiero proponerles que tengamos muchísima calma, muchísima paciencia con la gente, con nuestro pueblo. Hay que explicarles esto que estamos aquí platicando. No hay que desesperarnos con nada, porque hay una ofensiva feroz en los medios. Si están tan seguros de que está bien lo que están haciendo, ¿por qué no nos hablan el 10% del tiempo de medios para que los que estamos en contra digamos nuestros argumentos? Digamos nuestras razones, expongamos nuestro punto de vista? ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué traen una ofensiva brutal para decirle a la gente, no, de veras que no te queremos chingar? No, te va a ir muy bien, como decías allí, vas a ser rubio, rojo, azul, te vas a poner guapo, guapo. Ahora, comentaron de las transnacionales, son puras mentiras, todos ya no queremos guapos, son decisiones. Toda una campaña de manipulación, pero les decía que no debemos desesperarnos, porque es una reforma constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan 2 tercios de la Cámara de Senadores y cuando la aprueben 2 tercios de la Cámara de Diputados. Terminó para ahí, que si los tienen, el PRI y el PAN, la cúpula del PRI y el PAN, que son lo mismo, ya están acordados. Están peleando entre ellos a ver quién es más patria, a ver quién se agacha más, a ver quién entrega mejor la riqueza del país. Entonces, no les basta con los 2 tercios, tienen que mandarlo a los congresos de los estados. Y la mitad más 1 de los congresos de los estados tienen que aprobar la reforma. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tenemos tiempo. Tiempo para presionar, tiempo para discutir, tiempo para convencer. Yo ayer estuve en el poder, en el platico ya muy rápido, de los pocos, platicando con sus diputados, y me dijeron, claro, está encima el primero, podrían ustedes modificar la fecha del llamado al paro si nosotros le entramos, si le entramos, la replanteamos y convocamos juntos. Vamos a ver qué decir, porque quedaron hoy a hablar inclusive con algunos sindicatos nacionales para empezar a discutir el tema. Si los sindicatos se meten a la convocatoria de parar todo, nosotros no estamos convocando un paro nacional, como más ambicioso.
debemos parar para que todo se mueva. Hay quien piensa que esto es una medida fija. No, es una medida radicalísima que parece suave, pero es como el agua. Una vez que el hombre se fuerza, no la para nunca. No la para nunca. Es la fuerza del pueblo. Porque el pueblo muere todo. Crea la riqueza secreta. Y si el pueblo desobedece, y más que desobedecer de la compañía, el de padre, de todas, que es correcto. El objetivo es llevar la comunidad. No podemos seguir comiendo, porque solo podremos salvar los recursos naturales si corremos a este gobierno con patria, si corremos a ese Congreso integrado, si convocamos un Congreso constituyente y siempre las FARC, la paz y una nación y soberana. Entonces, no se desespere. El domingo a las 11 nos vemos en la tumba de Venezuela San Carlos para enfrentar el compromiso de devolver el petróleo con toda determinación. Porque nosotros no somos caros, pero el general Cárdenas vive en el corazón de los hombres y mujeres libres de este país. No vive en la boca de Peña Nieto. Hoy más que nunca se acredita que lo que dice es al revés, contrariamente al revés, completamente al revés. Nadie se integró conmigo de caballos que se vienen a trabajar. Yo me dice que me empiece con los 3 al día. Entonces, termino. Domingo a las 11, Monumento a la Revolución. Domingo 25 a las 11, hemiciclo a Juárez, en un mitin que les pedimos nos ayuden a ser un mitin grande, fuerza, ayer, para sufrir la entrega del petróleo. El primero se mantiene la desobediencia. No ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compra, no ir a televisión. Ayer me decía dice también no ir a la televisión, sí, sí, sí. Y nomás que no ir a Televisa, muy bien, la logramos. Le rompemos el instrumento más poderoso. Es más, aunque nos invitara a Televisa, no lo hará, aunque nos invitara, no lo vea. No vale la pena. Tenemos que mantener el voto. Si vamos a hablar ahí no la vamos a ver, nomás vamos a hablar para los que la ven. ¿No? Entonces, no van a hacer. Bueno, veía hoy en Twitter, pidiéndole a Carmen Aristegui que nos invite. En cada mujer despierta el pulso. ¿No? Tienen temor de los vecinos de estos canales. Entonces el plan está. Yo quiero pedirles ahorita, va a ser algún comentario adicional, pero quiero proponerles algo. Venimos a calcular la puerta central del Palacio Nacional y yo quiero pedirles que hagamos caso a lo que les vamos a plantear. Ya me había preocupado porque había una barbota que decía que estaba alta, estaba aquí. Entonces, yo quiero proponer que no sé,